Una de las preguntas que muchos ateos usan para poner en aprietos a los cristianos es esta. ¿Quién fue la esposa de Caín? Para los estudiosos de la Biblia, el truco es evidente. En teoría, Caín no pudo casarse con nadie más que con su propia hermana, porque simplemente no había otras mujeres en ese momento. Pero aquí surge el problema. Según la ley, Dios prohibía el matrimonio entre familiares cercanos. Ahí aparece la aparente contradicción, y además, desde el punto de vista científico, una relación así podría generar descendencia débil o enferma. Entonces, ¿quién fue la esposa de Caín? Vamos a analizarlo. Según el relato bíblico, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ellos eran las únicas personas en la tierra. El libro del Génesis explica su origen y cómo recibieron el mandato de multiplicarse y llenar la tierra con su descendencia. A pesar de haber tenido muchos hijos e hijas, solo conocemos los nombres y algunos detalles de 3 de ellos: Caín, Abel y Set. ¿Qué hacían los demás hijos? La Biblia indica que los descendientes de Adán y Eva se expandieron por el mundo y formaron ciudades. Por ejemplo, Caín y su esposa se establecieron en la tierra de Nod y construyeron una ciudad. Otros desarrollaron instrumentos musicales y trabajaron los metales. Entonces, ¿cómo sabemos que la esposa de Caín era su hermana? En el capítulo 3 del Génesis, se dice que Eva fue llamada así porque sería la madre de todos los vivientes, no solo de algunos. Luego, en el capítulo 5 de Génesis, se dice que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Según la tradición judía, llegaron a tener 33 hijos y 23 hijas. ¿Suena exagerado para una sola pareja? En realidad, no. Hay que recordar que Adán vivió 930 años, así que él y su esposa tuvieron más que tiempo suficiente. Además, la escritura deja claro que Adán fue el primer hombre. Si juntamos todos estos datos, la conclusión es sencilla. Los primeros seres humanos, creados por Dios, tuvieron muchos hijos, tanto varones como mujeres. Y en ese contexto, para que la humanidad continuara, los hijos debían casarse con sus propias hermanas. Por lo tanto, la esposa de Caín era un familiar cercano. Sí, como ya se mencionó, muchos rechazan esta idea citando la ley que prohíbe relaciones entre familiares cercanos. Pero esa ley no existía en ese tiempo, apareció mucho después en la época de Moisés. De hecho, Abraham, que vivió unos 400 años antes de Moisés, estaba casado con su media hermana, compartían el mismo padre. Entonces, ¿cómo fue posible esto, especialmente si consideramos que hoy en día este tipo de relaciones está prohibido en la mayoría de los casos, en gran parte por el riesgo de que los hijos puedan nacer con problemas genéticos? Es cierto que los hijos de una relación entre hermanos tienen más probabilidades de presentar problemas. De hecho, mientras más cercano es el parentesco, mayor es el riesgo de que aparezcan ciertas anomalías. Es más fácil de entender si no entramos en términos técnicos. Para explicarlo de forma sencilla, cada persona hereda genes de su padre y de su madre, y hoy en día esos genes pueden contener ciertos errores que se manifiestan de distintas maneras. Por ejemplo, hay personas que, sin darse cuenta, acomodan su cabello para cubrir las orejas, porque una de ellas puede estar un poco más alta que la otra. O alguien puede tener la nariz ligeramente desviada, o la forma de la boca irregular, y así sucesivamente. Entonces, cuanto más cercanos son dos familiares, más probable es que compartan esos mismos errores genéticos. Y por eso, en una relación entre hermanos, esas características pueden repetirse en los hijos. Si dos personas con parentesco cercano tienen hijos, cada uno heredará genes de ambos padres al transmitirse la información genética. Y si esos genes contienen los mismos errores, estos pueden coincidir y combinarse, dando lugar a ciertas alteraciones. En cambio, cuanto más distantes son los padres, más probable es que sus errores genéticos sean distintos. Así, el hijo solo hereda una copia defectuosa, mientras que la otra permanece sana y funciona normalmente. En ese caso, el gen sano suele imponerse sobre el defectuoso, reduciendo o evitando problemas más graves. Por ejemplo, en lugar de una deformación importante, la persona podría representar solo una ligera asimetría. Pero esta situación tan característica de nuestro tiempo no puede aplicarse a Adán y a Eva. Cuando los primeros seres humanos fueron creados, eran la perfección misma, sin ninguna imperfección, porque todo lo que Dios hizo era bueno. Eso significa que sus genes eran perfectos, pero cuando el pecado entró en el mundo por causa de Adán, esa perfección comenzó a deteriorarse. La creación empezó a sufrir decadencia y muerte. Con el paso de los años, esa degeneración dio lugar a todo tipo de errores en el material genético.
Además, después del diluvio, este proceso se intensificó, ya que las condiciones del planeta se volvieron mucho más duras. Por ejemplo, aumentó la exposición a radiación dañina del espacio, lo que favoreció la aparición de mutaciones. Este término se refiere a alteraciones o fallas en los genes, que son los encargados de transmitir la información hereditaria. Una vez que aparecen, estas mutaciones se transmiten a las siguientes generaciones, acumulándose con el tiempo. Pero Caín fue el primer hijo nacido en la tierra. En esencia, él y sus hermanos recibieron genes perfectos de sus padres, Adán y Eva. En ese contexto, un matrimonio entre hermanos no implicaba el riesgo de tener hijos con defectos. Sin embargo, para la época de Moisés, unos 2500 años después, estos errores ya se habían acumulado considerablemente. Por eso Dios estableció leyes que prohibían las relaciones entre familiares cercanos. En esencia, estas leyes surgieron por 3 razones principales. La primera, como ya vimos, era proteger a las futuras generaciones del mayor riesgo de enfermedades o anomalías. En segundo lugar, más allá de los problemas físicos evidentes, estas leyes también ayudaban a preservar un pueblo fuerte y saludable, en línea con el propósito que Dios había establecido para ellos. Y en tercer lugar, funcionaban como una protección para cada persona, para la familia y para la sociedad en su conjunto. Tampoco hay que ignorar el daño psicológico que puede causar el incesto. Basta con observar nuestra propia sociedad actual para comprenderlo. En realidad, el libro del Génesis es un registro en el que Dios actúa como testigo de la historia. Es la palabra de aquel que lo conoce todo y que da testimonio confiable del pasado. Por eso, al acudir al Génesis para comprender los hechos históricos, accedemos a una explicación que, de otro modo, podría parecer un misterio imposible de entender. Gracias por ver este video. Fue realizado a partir del libro Answers. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte todo lo más interesante. Cielos de paz para todos. Esperamos verte pronto.